Como dice la palabra, qué agradable es habitar los hermanos juntos. No importa de qué parte de Guatemala, no importa de qué parte del mundo, pero tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Salvador. Así que en nada nos diferenciamos de nada, todos somos iguales porque tenemos una sola genética, un solo Dios, un solo Padre. Así que vamos a orar el Salmo 34 del 1 al 7, porque vamos a seguir en el tema. Esta es la segunda parte. Me tocó predicar hace 3 semanas la parte del temor de Dios, temer a Dios y no temer al hombre. La palabra estaba concordante hoy, que el Señor está preparando en este tiempo que nos limpiemos, que nos purifiquemos, que nos cambiemos nuestras vestiduras y que esas vestiduras blancas las mantengamos blancas, porque hoy sí estamos en el último tiempo del último tiempo. Y entonces tenemos que ser congruentes con eso para estar preparados, porque si no vamos a ser negligentes. Entonces, vean que esto empieza, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Busqué a Jehová y él me oyó. Hoy, los que han venido a buscar, estén seguros que Jehová los va a oír. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hablamos hace 3 semanas de que todavía teníamos rescoldos de temores y que deberíamos de ser libres de los temores, porque Dios nos ha salvado de todo temor, nos ha quitado todo temor porque en Él confiamos. Y en la alabanza del día de hoy empezamos a ver que queríamos agradar a Dios. Y la única forma de que la Biblia dice que agrademos a Dios es porque tengamos, sin fe dice, es imposible agradar a Dios. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí ya empezaron algunas de lo bueno que trae temerle a Dios. Hoy vamos a ver una parte, pero después en la tercera parte, que es la que va a venir no sé en cuántas semanas, vamos a ir viendo ya sistemáticamente la bendición que trae el conocer el temor de Dios. Y por eso hay 2 preguntas aquí. ¿Cómo entenderemos el temor de Jehová? ¿Cómo lo vamos a entender? Y la otra pregunta es: ¿hasta cuándo entenderemos el temor de Jehová? Y esas 2 preguntas las vamos a contestar hoy. ¿Cómo entenderemos el temor de Jehová? Y Él nos llama y nos dice: venid, hijos míos, el temor de Jehová os enseñaré. Salmo 34, 11, que si ustedes están ahí en el 34, solo bajen a 11, y dice: venid, hijos míos, oídme. Él nos está invitando a que vengamos. Venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñará. Entonces, ¿cómo lo entenderemos nosotros? ¿Y hasta cuándo entenderemos el temor de Jehová? Apúntenlo y hoy vamos a ver y vamos a contestar esa pregunta, que depende de cuánto nosotros busquemos su palabra, su revelación, sus mandamientos, que tengamos fe y obediencia, porque sin eso es imposible, ¿verdad? ¿Ustedes creen que a nosotros nos dejarían entrar a una sala de operaciones ahorita? ¿Por qué creen que no nos dejarían entrar a una sala de operaciones en un hospital? ¿Y qué más? Ajá. Entonces, la analogía o la comparación entre lo que Dios quiere de la limpieza y la purificación
es que nosotros estemos listos para poder entrar a ese lugar donde dice la palabra que con este cuerpo, por muy bonitos que nos veamos, o por muy bonitos que se vean, o muy fornidos, o muy todos, con ese cuerpo no podremos entrar. Porque solo vamos a poder entrar con cuerpos glorificados. Solo vamos a poder entrar con los cuerpos que ya estén perfeccionados. Porque dice la palabra, Pablo les dijo, lo que el Señor prometió, lo va a cumplir y los va a perfeccionar hasta el fin. Es un proceso de perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. Así que el temor de Jehová es una de las mejores cosas que nos pueden pasar a nosotros, entenderlas, conocerlas y cumplirlas. Los beneficios son tan grandes que tenemos que entenderlo para tener ese beneficio. Y en todo tiempo es crucial la santidad. Eso no es que solo antes, que ahora y que ahora más. Es en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que estar preparados y especialmente en este tiempo. La iglesia ha puesto en eminencia a pastores, maestros y todos para que recibamos la enseñanza de cómo tenemos que prepararnos en los últimos tiempos. Y entonces los vamos a aburrir y los vamos a aburrir, pero los vamos hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el tema. Hasta que nos podamos ver en el espejo cara a cara, como dice, y podamos vernos cara a cara, porque estamos tan limpios y tan puros que podamos reflejar lo que Cristo reflejaba. Vamos a hablar del temor del Dios Todopoderoso, pero también vamos a hablar un poquito de la gracia que Jesús ya traía implícita en su vida. Ya Él no ejercía temor ni control, sino que Él hablaba gracia, favor y misericordia y amor. Y entonces esa combinación entre el temor y el saber que somos hijos, que es otra cosa importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Por ejemplo, ayer fuimos a la Marcha para Jesús. Aquí están algunos que nos acompañaron. ¿Por qué? Porque era importante obedecer para que se sentara en Guatemala y se siga hablando de que Jesús es el Señor de Guatemala. Porque la palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces, ahora, con ese acto profético de ir, yo creo, esperamos que el Señor sea alegrado de ver a su pueblo unido en un solo sentir, en un mismo espíritu, orando por nuestra nación. La palabra decía que era algo individual, familiar y de nación y hacia el mundo. Entonces, luego, hoy por la mañana, fuimos a hacer un acto profético, no voy a dar detalles, pero se fue a orar para ese acto profético. Ya se había hecho hace unos 15 años, de ir a orar donde está la cabeza de la serpiente que empieza en Caminal Juyú y termina aquí en la zona 14, y esa es la serpiente antigua que ha venido en el hemisferio latinoamericano. La misma serpiente está desde México hasta la Sudamérica. En China y Japón es un dragón, en otros lugares son otras potestades y otras potestades grandes. Y entonces el Señor nos está pidiendo que tomemos posesión de nuestro territorio, porque esta es nuestra tierra prometida. Así que, y a nivel mundial, el parteaguas ha sido desde que Israel se convirtió en una nación. 14 de mayo de 1948 se cumplieron todas las palabras proféticas. Luego en la guerra de Yom Kippur en el 68 se cumplió que Jerusalén fue unificada y regresara al pueblo judío. Luego lo que pasó el 7 de octubre del 23, en el cual se desató la guerra en Israel, pues es algo más que está diciendo rumores
No, ya no son rumores, sino que ya son guerras, nación contra nación, reino contra reino. Estamos en el principio de dolores y por eso tenemos que estar preparados como iglesia para estar limpios, tener nuestras vestiduras limpias y que no nos vaya a pasar lo de las 5 vírgenes que no estaban preparadas con su aceite. Tenían la lámpara, sabían todo, pero no tenían su aceite preparado. Así que mis hermanos, tenemos que estar en ese proceso. Y el versículo base, quiero que lo repitamos, es cortito. Lo dije yo esa vez. El versículo base del Nuevo Testamento, vamos a revisarlo del Viejo Testamento, pero es 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Como ustedes oyeron la adoración y la alabanza hoy era de limpieza, de purificación. Y dice, limpiémonos pues de toda contaminación de carne y espíritu, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Hay un proceso en el cual necesitamos una lavadita, ¿verdad? Algunos necesitamos un jabón suave así. Otros necesitaremos un detergente corrosivo. Otros un paste así fuertecito. Y otros hasta lija 1, 2 y 3. Vamos a tener que ser limpiados porque con este cuerpo no vamos a poder entrar. Así que mis hermanos, entrémosle a ese proceso de limpieza. Porque dice, perfeccionando es un verbo que está en forma progresiva. Textualmente en español se llama gerundio, es un verbo progresivo, es algo que lleva un proceso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vamos a notar también que hay una fuerte unión entre el temor de Dios, la sabiduría y el poder. Y vamos a ir viendo, solo para los que no estuvieron, vamos a recordarles, quédense ahí en el Salmo 33 y vamos a revisar el 33, Salmo 33, 8, solo para ver qué es lo que dice Dios acerca del temor. El 33, 8 dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Ese es un recordatorio que estamos haciendo porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, punto. No hay otra. ¿Verdad? La soberanía de Dios no está en discusión aquí, mucho menos de los mortales como nosotros. Luego en el 11 es cuando dice lo que yo les dije al principio, venid hijos míos, el temor de Jehová os enseñaré. Así que, mis hermanos, vamos a leer el 13:11, porque como se trata de limpieza, dice del 13 al 11, guardad tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguele. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ayer fuimos a clamar y fuimos a orar por la Corte Suprema de Justicia. Fuimos a orar por finanzas que estaba ahí a la par en el centro de gobierno de Guatemala. Luego pasamos por el Congreso donde se hacen las leyes. Y luego fuimos y terminamos orando en el Parque Central donde está el Poder Ejecutivo. Porque necesitamos tener pastores, siervos y todos puros, limpios y lejos de la corrupción, pero también necesitamos gobernantes que tengan temor de Dios. Y estuvimos orando por eso, porque, miren, hay gente que la hace, la vuelve a hacer, la vuelve a hacer y la vuelve a hacer. Y solo afortunadamente pasa eso porque estamos en el periodo de la gracia.
Pero ese periodo de la gracia tiene un límite y estamos llegando a ese punto. En inglés le dicen el deadline, o lo entregas ahí o ya al día siguiente ya no hay opción. Y dice la palabra que iba a ser como en los días de Noé, en el cual se iba a cerrar la puerta del arca y solo entraron 8 y se cerró la puerta y ya media vez se cerró la puerta, ya no cabe ni uno. Y nosotros como iglesia, yo siempre lo he asimilado y lo he pensado que creo que la iglesia somos un arca enorme, que aquí tenemos que dejar que más gente entre, no que no entren, ¿verdad? Como algunos, ¿verdad? Como el hermano del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo regresó, dice, pero ¿y cómo es este que, ¿verdad? Que viene y lo van a dejar entrar y le van a dar un traje nuevo, un anillo nuevo y hacen fiesta y matan el mejor cordero y yo que he estado aquí? Pero no, mis hermanos, es la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Me viene a la mente también otra parábola en el cual los trabajadores, cuando el trabajador fue a buscar a los trabajadores para que vinieran a trabajar a su viña, el que llegó en la mañana, en la tarde, en la mera tarde, y el que llegó 1 hora antes, y les ofreció 1 denario a cada uno. Y entonces los demás alegaron porque le pagaron lo mismo. Aquel que había trabajado 1 hora y a los otros que habían trabajado les pagó lo mismo, pero Dios es justo y Él escogió que iba a pagar eso y punto. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que nosotros al patrón decirle, mira, pagarle a aquel más, a mí menos, o yo vine 2 minutos antes, pero me fui 3 horas antes? Como suele pasar. Entonces, vamos a recordar algunos versículos que vimos la vez pasada. Vimos la vez pasada que no tenemos que tener al hombre, o sea que no tenemos que temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese tenemos que temerle. Mateo 10, 26, 28. Y Deuteronomio 18, 22 también lo vimos. Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, es palabra que Jehová no ha hablado y no tengas temor de él. Porque desafortunadamente ahora hay mucha palabra ahí profética que andan amenazando o andan diciendo y realmente si no se cumple la gente no se da cuenta si se cumplió o no se cumplió y tenemos que estar nosotros discerniendo la palabra. Todas las palabras profetas tienen que ser discernidas y pasadas por el conocimiento que uno tiene de la palabra. Entonces, esta parte de la enseñanza, vamos a estudiar directamente la Biblia, lo que dice la palabra en el Viejo Testamento y también lo que dice en el Nuevo Testamento, porque probablemente todos aquí hemos oído que el temor de Dios no significa temor. Como ahora esos de los que ya no le dicen aborto, sino que le dicen interrupción del embarazo. ¿Verdad? O sea, va a haber un momento en que nos están cambiando el idioma, nos están cambiando la forma de decir las cosas para que la gente esté confundida. Y entonces, no es que ahí no quiere decir temor, ahí quiere decir respeto, quiere decir, ¿verdad? Quiere decir respeto y honor también, pero temer es temer, ¿verdad? Y vamos a ver que en el griego, lo revisé en varios lugares porque habían algunas controversias ahí, y en hebreo, yirad, no sé cómo se pronuncia, pero voy a intentar decirlo, yirad, quiere decir pavor, horror y una especie de pánico. En griego, phobos, ya hablamos del phobos la vez pasada, hablamos de todas las fobias y todos los temores que a veces podíamos tener, que también significa lo mismo. Y después hay una parte que ya está un poquito afuera, que es la ira de Dios. Eso sí ya es algo, la ira de Dios es incontenible, es destinada para el fin, a consecuencia del pecado y la maldad
en los que no se arrepintieron o no conocieron el amor de Dios, como lo leímos la vez pasada. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de que solamente con la presencia de Dios o con la presencia angelical, cuando Dios se presentaba, ya sea como se le presentó a Moisés o como habló con Abraham, pero también Él mandaba al ángel de Jehová, que la vez pasada también hablamos que el ángel de Jehová podría ser una cristofanía en el cual a Cristo sí lo podrían ver en algún momento, como lo vimos aquí nosotros en carne, o como lo vieron nuestros antepasados en carne y nosotros creímos en eso. Entonces, fíjense que en ninguna de los lugares que yo encontré en la Biblia haya una presencia o un encuentro, por distante que sea o por indirecta que sea, en el cual no haya sobrevenido temor sobre la gente. ¿Por qué? Porque es una magnitud, es una cosa tan grande que se presente la presencia, la magnificencia, la belleza, todo lo que significa el tener a ese Dios grande. Y entonces en Génesis 3:3 vamos a empezar de ahí para adelante. Fíjense que en Génesis 3:3 todos lo sabemos, no lo busquen porque es rapidito esto. Dios les dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocaréis, porque si no, moriréis. Hizo una advertencia. Y aunque no murieron instantáneamente, ¿verdad? Pero ya sabemos la consecuencia de lo que ha pasado desde entonces. Luego en Génesis 3:10, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tuve temor, dijo. Y él pone una excusa que hasta irrisoria es, pero dice, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Verdad? Para dar ese tipo de... Nosotros los humanos somos buenos para justificarnos que lo que estábamos haciendo era insignificante por lo que estaba pasando. Luego, fíjense que aún en los sueños, el sueño de Jacob y la escalera donde Jehová estaba en lo alto de ella y Jacob abajo, en ese sueño Dios estaba prometiendo algo. Y aunque Él venga a prometer algo y a decirnos buenas nuevas, cuando Él llega al encuentro de un humano, viene temor, porque es una deidad tan grande de la cual me imagino que uno no podrá ni levantar ni ver el esplendor de la luz, porque nos dejaría ciegos o algo parecido. Entonces dice en Génesis 28, 15 al 17, he aquí, imagínense, le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y en el 16 dice, y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, yo no lo sabía y tuve temor. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, no nos dejemos engañar, sino no tengas pena, si el Señor no tenemos que temerle, porque lo tenemos que honrar y todo. No, aquí, la Biblia no dice eso. Ahora, que yo quiera decirles, miren, ahora que ya vino Cristo, que tenemos libre acceso al trono de la gloria y en el cual Él vino a quitar el temor en nosotros, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y todo eso que ya sabemos de primera de Juan 4:16, creo yo, estamos ahí. Entonces, ese temor es el que nos perfecciona. Eso lo vimos también, que esa perfección quiere decir que el Señor ya nos limpió, nos guardó, nos cuidó y estamos listos para entrar a la vida eterna. Y para ser glorificados, nuestros cuerpos mortales van a ser glorificados. Entonces, en el Salmo 119, 120, David aquí dice, mi carne se ha estremecido. Imagínense,
Estremecerse no es hacerse uno el loco y haciéndose como que, ¿verdad? Sino que estremecerse es una respuesta severa del cuerpo en el cual dice, mi carne se ha estremecido por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Entonces, mis hermanos, si usted traía en el chip o en el cassette, los que están más de antes, ¿verdad? O en el CD que nos habían metido, en cualquiera de las 3 generaciones, ¿verdad? Quitémonos ese cassette y metamos el que tenemos que aprender hoy. Entonces, sí es cierto, tenemos que tener reverencia, ¿verdad? Pero tenemos que tener respeto. Tampoco puedo decir ahora, bueno, como yo ya soy salvo y estoy en el periodo de la gracia, me voy a columpiar en la gracia y voy a hacer todo lo que yo quiera, y en el momento que ya esté para partir, ahí me echo la última arrepentidita. Y ya vamos a ver qué pasa. Entonces, pues si el que estaba a la par de Jesús, en el último minuto, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero no esperemos ese momento porque puede ser que no nos dé tiempo. Entonces tenemos que estar constantemente preparados. No nos tenemos que relajar porque no sabemos si lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido puede estar equivocado. Entonces, para ir ahondando más en esto y para que vean la profundidad del temor de Dios. Jeremías 32, 39 al 41. Jeremías 32, 39 al 41. Dice, y le daré un corazón y un camino. Miren pues, dará un corazón y un camino, para que me teman, ¿qué dice ahí? Perpetuamente, dice 2 días, 3 días, 4 días, perpetuamente. Y luego dice, ¿para qué? Para que tengan bien. O sea, aunque lo que viene es bueno, ¿verdad? Ellos y sus hijos después de ellos. Y esa es una enseñanza que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, porque este temor de Jehová es el que trasciende generaciones. Y lo que está faltando hoy es que nosotros hemos fallado en alguna medida como padres en no inculcarles, les tenemos que inculcar el amor, toda la sabiduría, la fe y todo, pero este es algo que vamos a ver que es el que hace que prevalezcamos y que nos apartemos del pecado, porque esto es la llave y la receta más grande para mantenerse uno. Entonces, vamos a ver que ahora el Nuevo Testamento, Lucas 1, 29 al 30, aquí sabemos que el ángel Gabriel llega con María y le da la noticia que le dice, eres muy favorecida porque el Señor te ha escogido para que de ti nazca el Mesías. Y entonces él dice que un ángel, entonces el ángel llegó y le dijo, no temas, ¿por qué? Porque María se turbó solo con la noticia, y estar turbado, uno dice, bueno, está turbado, pues se estresó un poquito, ¿verdad? Se estresó un poquito, no, pero es que cuando uno está turbado, ¿verdad? ¿Saben qué? Turbo es como que nos metieran un turbo adentro y sintiéramos un carro de esos de aceleración adentro a una gran presión y sintamos esa presión y esa presencia que nos dice, bueno, ¿y esto de dónde es? Luego, si vamos a Lucas 2, del 9 al 10, imagínense que aquí eran ángeles. No era Dios, eran ángeles. Y después ahí viene el otro ejemplo de los ángeles y le dice, y he aquí se le presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pues cuando uno lee aquí uno diría, bueno, vino con una linternita y le alumbró la cara con la linternita y esa fue la luz que vieron. No,
Miren, ha de haber sido un resplandor y una cosa que los ha de haber dejado medio ciegos, y cuando uno lo alumbran con una luz que no puede ver, como la que me está alumbrando ahorita a mí a veces, aquí, que a veces no puede ver uno. Entonces ese temor, aunque es un temor que trae una buena noticia, pero viene de seres que son extremadamente poderosos y que no podemos compararnos con ellos en ese sentido. Y entonces todos sabemos en Hechos 5:5 la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Y es una historia, no la voy a leer, pero es una historia que trajo temor a la iglesia por la mentira hacia el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que hay un balance entre el temor y lo que nos lleva después de que conozcamos ese temor, a reverenciar a nuestro Padre, tener el respeto al Espíritu Santo y tener la coinonía con nuestro hermano Jesucristo, que es el hermano primogénito sobre toda la tierra. Y entonces, luego vamos a entrar para ir encajando la estrecha relación que hay entre la sabiduría, la inteligencia, el poder y el temor de Dios. Y para eso vamos a ir a Isaías 11, 2 al 3. ¿Se recuerdan que en el miércoles de palabra con el grupo tocamos un poquito esta parte también? Porque es importante que entendamos que aquí se profetizó cuando el Espíritu Santo iba a posarse sobre la raíz de Isaí, que era el padre de David, y que a través de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Era el vástago que iba a nacer de esa profecía. Y entonces ahí dice que y reposará sobre él. Aquí está hablando que iba a reposar sobre Cristo. El Espíritu de Jehová manifestado en espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia o de entendimiento, otras versiones, de consejo, de poder y del temor de Jehová. ¿Por qué Jesús iba a necesitar el temor de Jehová? Porque él ya venía como hombre e iba a necesitar ese espíritu cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí se cumplió la palabra profética cuando Dios dijo: he aquí, este es mi hijo en el que yo tengo complacencia, y bajó la paloma y se posó sobre él, y el Espíritu Santo vino sobre él, y él salió de ahí directamente al desierto 40 días a ayunar y a orar para regresar a su ministerio, ya en el Espíritu, para poder cumplir con todo lo que él tenía que cumplir. Entonces, aquí vamos a entrar a la segunda pregunta. ¿Hasta cuándo entenderemos el temor de Jehová? Esa es la segunda pregunta. Y les voy a pedir que después de esto todos lean esto, porque este es como el protocolo, el camino, para de una vez por todas entender qué significa y cómo llegar a ese temor. Es un conocimiento que va a estar dado por la sabiduría, la inteligencia, el poder y el espíritu de consejo que tenía Jesús, que tenía Dios y que tenemos todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tenemos un consejero, un consolador, aquel que nos va a recordar todas las cosas, como dice Juan 14, que Él nos va a recordar todas las cosas que nos ha enseñado y que era necesario que Él se fuera para que entonces viniera el Espíritu Santo en Hechos 1:8, para que recibiéramos poder en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso era ¿para qué? Para ser testigos. No era para hacernos millonarios ni para hacer milagros. También era para hacer milagros y todo eso, pero no era un poder para hacer cosas que no fueran para el reino de Él. Todo lo que Él nos ha dado es para hacerlo para su reino. Para su reino. Entonces, oiga, en el otro nos dijo: hijos míos, venid, el poder de Dios os enseñaré. Aquí nos vuelve a decir:
Hijo mío, Proverbios 2 del 1 al 7. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, aquí agrega otro, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y aquí viene lo más profundo. Dice, uno trabaja 8, 10, 15 horas diarias porque necesitamos la plata, necesitamos todo. Pero oigan lo que dice así, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren, más claro que esto no puede ver. Si concordamos Isaías 11 con Proverbios 2 del 1 al 7, podemos ver, y si todavía le vamos a agregar lo que dice Santiago sobre el Espíritu Santo, vamos a entender que nuestra responsabilidad es esos 5 puntos. Miren, cuando hablamos 2 Corintios 7:1, limpiémonos. Es cierto que Dios nos puede santificar y podemos orar. Yo puedo orar porque ustedes sean santificados. Pero yo no puedo irlos a limpiar. Podría. Pero si ustedes quieren que los llegue a bañar desnudos, ¿verdad? Fíjense que lo más difícil para una persona mayor que ya no se puede bañar es que lo lleguen a bañar, que lo limpien. Qué difícil eso, ¿verdad? A mí me tocó hacerlo con mi mamá antes de morir. Y qué duro. Y yo llamaba a la enfermera, mire, pero a veces la enfermera no podía o algo. Y qué incómodo es que a uno lo agarren desnudo y le restrieguen una esponja por todos lados que no sea uno mismo. Entonces quiere decir que la limpieza es individual y privada. ¿Verdad? ¿Qué decía la palabra aquí? La palabra que dio nuestro hermano Rodrigo. Aunque tu pecado, ¿no se recuerdan? Aunque tu pecado sea rojo como la grana, como la blanca nieve, la va a convertir. Y Él nos dice, miren, yo voy a agarrar todos sus pecados, los voy a tirar al mar y me olvido de eso. ¿Verdad? Dios se olvida de nuestros pecados, pero nosotros no nos olvidamos de los pecados, de las ofensas que nos han hecho. Es que ese mi hermano hace 20 años. El pobre tiene 20 años de estar con insomnio por estar enojado con su hermano desde hace 20 años. Tiene enojo con su mamá, con su papá, con su hermano, con la suegra. Que conste que dije a la suegra de último, no como otros que usan a la suegra primero, ¿va? Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Cristo es todo. Cristo es la sabiduría, Cristo es la palabra, Cristo es la verdad, Cristo es la inteligencia, porque ese mismo espíritu que posó sobre él era él mismo, porque él es Dios, ¿verdad? Pero en su vida terrenal iba a necesitar eso. Entonces, pero necesitamos sana sabiduría, porque si no nosotros nos llenamos. Bueno, entonces aquí me faltó en Proverbios 2:1, del 1 al 7 me faltó el 7. Dice que, si vamos al Proverbios 2:7, dice, provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, usualmente todos nosotros
que estamos bajo la cultura greco-romana y que la filosofía humana, que es terrenal, nos ha invadido la mente y nos hemos llenado de conocimiento, nos hemos llenado de humanismo y nos hemos creído que porque hemos tenido algún título universitario, nos creemos ya el non plus ultra y nos creemos mejor que todos. Pero el Señor, cuando yo empecé a leer esto, al principio, la dije, esto está muy fuerte, ¿verdad? Que diga que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Entonces dije yo, bueno, entonces todo lo que he aprendido yo, pues está en esos 3 renglones, ¿verdad? Y solo para darles un ejemplo de todo lo que está estudiando, porque ahorita resulta que resucitaron a Karl Marx, a Engels, a Hegel, a Descartes y a todos los filósofos y más a uno que ha venido a deconstruir todo lo que se ha construido. Friedrich Nietzsche era un hijo de un pastor en Alemania y obviamente le habían enseñado la palabra, pero por alguna razón él se rebeló contra su padre, se rebeló contra el evangelio y empezó a escribir un montón de libros que ahorita, todo lo que ustedes ven ahorita de la Agenda 2030 está basada en ese libro que se llama La deconstrucción de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. No se lo recomiendo porque se los voy a decir yo aquí qué es lo que él hizo para que no se tomen para que no pierdan el tiempo, solo para que sepan. Primero él quería deconstruir la verdad. Ese era su principal enfoque. Que quería deconstruir a la familia. No voy a decir deconstruir porque mejor voy a decir destruir, porque está un poquito complicada. Como deconstruir es algo que ya fue construido. Entonces, ahora, si yo creo que soy el hombre araña, esa es mi posición y ustedes me tienen que respetar y si no me respetan yo los voy a demandar porque ustedes no creen que yo soy el hombre araña. Y la verdad es relativa ahora. Lo blanco es negro, lo bueno es malo, el hombre es mujer, la mujer y ya no sabemos. Entonces, y eso es lo que viene para nuestros hijos. Y eso es lo que tenemos que cuidar y por eso no tenemos que tener temor al hombre para enfrentarnos a todo lo que el hombre trae, sus ideologías, sus políticas o todo lo que, la educación principalmente. Entonces, Santiago 4, del 4 al 8. Santiago 4, del 4 al 8. El adulterio no necesariamente es sexual. El adulterio puede ser de idolatría, puede ser el amor al dinero, al trabajo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del hombre se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces nosotros que ya tenemos el Espíritu, ese Espíritu nos anhela para que eso que dice, bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Toda esa conexión que necesitamos tener constantes es porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí viene la otra cosa importante. Someteos pues. Y si no nos queremos someter, estamos perdidos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros o de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Y aquí viene de lo que estábamos hablando en toda la alabanza y oración. Limpiad
las manos. Vosotros los de doble ánimo. Y aquí viene la última parte, dice, purificad vuestros corazones. O sea que después de la limpieza, nos saca el corazón y lo mete otro poquito más en un detergente que está lleno de amor, que está lleno de perdón, que está lleno de misericordia, para que nosotros empecemos a entender y amar que es por el amor y la misericordia que estamos aquí nosotros y que ahora sí vamos a entender el temor de Dios ya en Cristo Jesús. Porque ya sabemos que estamos en la gracia, pero tenemos que tener la reverencia que quiere la gracia, pero también tenemos que no olvidarnos del temor que realmente implica, porque Él es grande y temible, tardo para la ira y grande en misericordia. Así que podemos ver que vamos ahorita a Santiago 3:15, ya vamos a ir terminando. Santiago 3:15 y 18, del 15 al 18. Entonces tenemos que tener cuidado entre la sabiduría que no desciende de lo alto y la sabiduría que sí desciende de lo alto. Porque dice, la que no desciende de lo alto es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación. ¿Cuántas veces, aún entre pastores, entre amigos, entre familia, hay contienda, hay competencia, hay celos? ¿Y qué viene como consecuencia de eso? Hay perturbación. Mire, un espíritu o un ente perturbado es aquel que anda intranquilo todo el tiempo, desconfiando de medio mundo, se pelea con todo mundo, se cree superior a otro, porque está con esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero aquí nos está diciendo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, ojo que a veces tenemos el concepto que la sabiduría es aquel que sabe más. Tiene algo de cierto. El que sabe más puede tener conocimiento, pero no es lo mismo conocimiento, sabiduría, entendimiento, revelación, que es un proceso que tiene que ver con la maduración emocional y espiritual de cada ser humano para llegar a la sabiduría que necesitamos. Entonces, pero la sabiduría que viene del manto es primeramente pura. Entonces, esa manifestación de pureza tiene que demostrarse en lo que uno hace, en lo que uno dice, porque si no vamos a ir en contra de lo que dice de esta sabiduría. Después dice, es pacífica. Los cristianos deberíamos de ser por naturaleza pacificadores, como dice el mensaje del Sermón del Monte. Los pacificadores, amable, ¿verdad? ¿Quién ha tenido un profesor que enseñe a garrote, con garrote? ¿Verdad? Si no, yo no sé si a ustedes, pero a mí a veces cuando no se le quedaba a uno le pegaban un coscorrón, ¿no se acuerdan? Así se dice, le decían a uno, ¿verdad? ¿Verdad? Le querían a uno meter todo a la fuerza, ¿verdad? Y entonces dice, tiene que ser amable, benigna. ¿Por qué? Porque la benignidad es un fruto del Espíritu. Benignidad, mansedumbre, dominio propio, amor, fe, paz, gozo. Tiene que tener una misma congruencia lo que hacemos en lo privado, en público, ¿verdad? Yo cuando le decían
le vamos a preguntar a tus hijos qué tal papá sos, hijo, empezaba a sudar yo, porque, ¿verdad? Porque a veces uno en la casa es uno y en la calle es otro, ¿verdad? En la casa uno se comporta diferente, con la esposa se comporta diferente, pero en la calle uno ya se pone el tacuche del buen pastor. Bueno, yo me lo puse así más o menos hoy, para... Entonces, miren, y esa sabiduría tiene que estar llena de misericordia. Llena de misericordia. Si no lleva ese ingrediente, le falta. Vas a ver mal, ¿verdad? De buenos frutos, miren, sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir sin incertidumbre? Quiere decir que no cambia de un día para otro, ¿verdad? Hoy sí me porto bien, mañana no. Hoy sí, mañana no, ¿verdad? Y por último, dice ni hipocresía. ¿Cuántas veces ustedes el Espíritu Santo los ha contristado, o hemos contristado el Espíritu Santo, y nosotros mismos nos hemos dado cuenta que hemos estado actuando hipócritamente? Y que a uno no le gusta que le digan hipócrita, ¿verdad? No le gusta a uno, ¿verdad? Pero a veces uno se hace loco con eso y uno cree que no. Pero si nosotros actuamos diferente a lo que dice esta sabiduría, vamos a actuar con hipocresía. Ustedes se recuerdan el encontronazo que tuvo Pablo con Pedro cuando Pedro llegó a visitar y cuando vio a Pablo se comportó como los gentiles, pero cuando vinieron los de la circuncisión y llegaron, eso creo que lo estudiamos en el grupo de hombres, viene y le dice, mira, ¿qué te está pasando? ¿Estás en la gracia o estás en la ley? Entonces, la hipocresía es algo que pasa muy sutilmente y que a veces se disfraza. Dos cosas puede disfrazar uno, la humildad y la hipocresía. Uno a veces anda con falsa humildad. Yo pasé mucho tiempo con eso hasta que el Señor me dijo, mira, ya parala pues. Eso es falsa humildad. Entonces, tenemos que ver que la humildad es lo contrario de la arrogancia. Y la sabiduría humana de lo que nos llena es de arrogancia. Todos los profesores non plus ultra que ven a todos como que fueran ignorantes. Y la Biblia dice que aún al ignorante, que aún al que está enfermo, que aún a todos aquellos que no pueden entender, nosotros tenemos que tener la paciencia para poder entenderlos, porque si no estaríamos actuando hipócritamente. Y voy a terminar con esto. Éxodo 34:6. Y para que vean que aunque Dios, cuando envió a Jesucristo a morir por nosotros y nos sacó de sus tinieblas a su luz admirable, y usó la sangre de Cristo para poder hacer eso, Dios dice que los cimientos del trono de Dios son juicio y justicia, pero por delante va el amor y la misericordia. O sea, y la ira de la que yo les hablé, la Biblia dice claramente que nosotros no hemos sido destinados para la ira, aunque en algunas congregaciones se predica que nosotros vamos a pasar la gran tribulación y que vamos a pasar todo eso y que vamos a ser perseguidos por la ira, no solo la ira del diablo, sino que la ira de Dios. Imagínense que esa gente anda diciendo que vamos a tener doble ira. La ira de Dios y la ira del diablo, seguiditos. Entonces, Éxodo 34:6. Y con esto voy a terminar. Éxodo 34, del 6 al 10.
Dice, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Y es misericordioso, dice, por 1000 generaciones. Que perdona la maldad, prácticamente perdona todo, pues la maldad, la rebelión, el pecado, pero de ningún modo, dice, declara inocente al malvado o al culpable. O sea que por mucho que nos queramos hacer los inocentes, ¿verdad? Aunque ya viene el día de los inocentes, ¿verdad? Por mucho que nos queramos hacer los inocentes, Él sabe, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Y cuando vimos que el ojo de Jehová, dice, está por todos lados buscando a buenos y malos para ver qué han hecho, para ver sus obras. Ahora yo ya puedo entender eso, de que el ojo de Jehová está por... Antes yo no creía eso realmente. Pues ¿cómo el ojo de Jehová? Pero ahora como hay cámaras por todos lados, si el humano puede tener un ojo en todos lados, ¿cuántos ojos no podrá tener Dios? Para ver, mira, Él ha de tener hasta uno en el baño metido, para ver qué hacemos en el baño, qué hacemos en todos lados, ¿verdad? Así que no nos podemos esconder. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya entendí eso, estaba viendo un programa en China, especialmente China, y en Europa, especialmente en el Reino Unido, que ahora tienen cámaras por todos lados, y que las cámaras, y cuando todos van caminando, ustedes han visto esa gran calle que hay en Nueva York, y en Shanghái otra calle, hay otra, y en Sao Paulo hay unas calles enormes donde va el montón de gente caminando, y entonces sacan una cámara que todos llevan ahí, una cámara que los va identificando a todos los miles que van caminando. Entonces dicen, ahí viene Freddy, ahí viene por nombre, DPI número tal, pesa tantas libras, le gustan los chicharrones, tiene el colesterol alto. Todo lo tienen controlado, ¿verdad? Acaba de pagar en un restaurante y ahí pueden saber qué tomó, qué comió. Aquí no podemos engañar a nadie que no comemos. Mire, yo no como esto, pero no, sí, mire, aquí está, ¿verdad? Lo que se comió. Entonces, vamos a orar de nuevo así, Proverbios 2 del 1 al 12 y terminamos. Para que nos quede hoy Proverbios. Porque es importante que contestemos hasta cuándo entenderemos el temor de Jehová. Proverbios 2 del 1 en adelante. Ahorita te digo. Es que me fui para atrás yo. Porque si logramos hoy entender esto, el Señor nos dice hoy, hijo mío, si recibieres pongámonos de pie mejor. Y el Señor nos está diciendo, primero nos dice, hijo míos, venid y oíd, que el temor de Dios os enseñaré. Pero, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar tu oído atento, tu oído a la sabiduría, si inclinares el corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Y si como a la plata buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo de los que caminan rectamente. Y si a eso le agregamos esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que es pura, esa sabiduría que no está revestida de hipocresía, y si esa sabiduría va llena de misericordia, para poder ejercer un ministerio, para poder estar con nuestra familia, para que nuestra nación sea revestida de Cristo y para que Él reine en nosotros, para que nuestra familia, nuestra nación, y para que podamos cumplir esa palabra profética que vamos a hacer luz a las naciones. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra hoy penetre hasta lo más profundo, Señor. Y que ya no anhelemos tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde el ladrón no mina ni hurta. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que mis hermanos busquen el temor y la sabiduría, escudriñando la palabra como a tesoros, para que entonces entiendan el temor de Jehová y podamos hallar el conocimiento de Dios. Y como dijo Santiago, ¿o no creéis que el Espíritu que Él hizo morar en nosotros os anhela celosamente? El Espíritu Santo toca tu puerta, toca tu ventana, toca tu corazón, toca tu mente y está esperando que lo busquemos como a la plata, que escudriñemos como un tesoro. Porque miren, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que dice la palabra, ¿qué dice la palabra acerca del corazón? El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? Y él mismo contesta, dice: yo, Jehová, tu Dios, cambiaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne, para que en ese corazón atesoremos todo. Dice la palabra: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Padre, no queremos hacer tesoros en el cielo, Señor, en la tierra. Ciertamente no queremos que Mamón gobierne nuestras vidas, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo. Así que yo quiero hacer un llamado. Si alguien aquí está presente y dice: yo no conozco esa sabiduría, no conozco esa verdad. Si hay alguien aquí que quiera recibir en su corazón la verdad y quiera hoy venir a arrepentirse y a recibir la vida eterna, aquel que tenga temor, que no sepa a dónde va, si hoy partiera o si hoy muriera, si alguien hay aquí, que levante su mano para poder orar por él. Y si no,
Damos gracias a Dios porque estamos con el arca llena, pero necesitamos que venga gente que no conozca al Señor, porque esa gente necesita un salvavidas, se están ahogando. Y yo quiero a los que nos miran aquí por los medios, si tú en este momento esta palabra te tocó y vino convicción de pecado y arrepentimiento y quieres entregar tu vida al Señor con esta oración sencilla, pero si la haces de todo corazón, hoy podrás entrar al corazón de Dios y podrás conocer el amor de Dios. Solo tienes que decir: Señor, hoy vengo delante de ti, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por ellos. Hoy creo en tu corazón y confieso que en mi boca que Jesús es el Señor, que Él murió y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y yo sé que con esta oración, si la hice genuinamente, hoy alcanzo la salvación y mi nombre queda anotado en el libro de la vida. Así que si tú hiciste esta oración, tenlo por seguro que el Señor empezará a actuar en amor y misericordia, pero también en disciplina, para que puedas alcanzar el conocimiento del amor de Dios, pero también puedas encontrar el conocimiento del temor de Dios.